La empleada limpiaba la mansión en secreto, sin saber que el millonario ya conocía su corazón. Esa frase flotaba en la piel fría de la casa como una verdad a medias. Alguien notaba, alguien guardaba, alguien observaba desde la distancia. Pero María lo ignoraba. Tenía 2 manos ocupadas, 2 niños en brazos y una vida entera que cabía en un bolsillo gastado. Era un día de verano que olía a césped recién cortado. En el parque frente a la mansión, los gemelos corrían con la misma energía impredecible que el viento. Lucas agarraba la mano de María como si fuera el cordón que lo atase a la seguridad. Mateo reía con la boca llena de sol. María los conocía por sus respiraciones, un gemido que significaba hambre, un soplo que anunciaba sueño, una carcajada que rompía la casa en 2 mitades y la recomponía. Había aprendido a leerlos sin palabras, a devolverles calma antes de que ellos supieran que la habían perdido. Camila de la Vega apareció cruzando el césped con tacones que marcaban el aire. Su vestido olía a perfumes caros y a telas que nunca conocían manchas. Sonrió para la cámara de un reportero que apenas pasaba, dejó que la luz hiciera una aureola sobre su cabello y luego se acercó a los niños como quien toca un trofeo. Fueron sonrisas medidas, gestos para quien mira, colocar la mano en la espalda de uno, inclinarse para recoger una hoja seca y fabular una complicidad que no existía. María, de pantalones humildes y delantal, recogió una servilleta que había caído y se apartó. Camila la miró con altura y, sin malicia aparente, le dijo a Alejandro: ¿No sería mejor si la niñera llevara algo más apropiado? La frase caía como una piedra diminuta en el lago de la vida cotidiana. Alejandro San Román miró, masticó una sonrisa que no llegó a los ojos y respondió con una cortesía que no comprometía ningún alma. Tienes razón, cariño. Lo hablaremos con ella. Esa conversación mínima sería un archivo más en la memoria de María. Una comprobación más de que la casa no era su casa, que su permiso para existir estaba siempre sujeto a la aprobación de una mujer que medía todo por etiqueta. Lo que no sabía era que detrás de esa escena pulida, Alejandro observaba otra cosa. No la forma en que se ataba el delantal, ni el hilo suelto de su falda. Observaba la manera como María apaciguaba a Mateo con un dedo en la frente, la manera como le susurraba canciones antiguas hasta que los párpados del niño se cerraban. Aquello, esa calma, que no costaba nada más que su tiempo, quedó marcado en él como si fuera una pequeña verdad que merecía confianza. María volvió a la mansión con harina en las manos y el corazón en la garganta. Limpiar, cocinar, leer los horarios del día siguiente, ser invisible y necesaria a la vez. En la cocina, los azulejos fríos guardaban el eco de pasos que nunca eran suyos. La casa hablaba con voces finas, telefonemas, risas ensayadas, y la verdadera vida, la que María imprimía con su paciencia, quedaba bajo la tabla de cortar, en las migas que nadie barría. Cuando el sol se metía, ella se llevaba un tazón pequeño de la cena que nadie reclamaba. Arroz, unas verduras, la comida que dejaba las sobras del banquete. Se sentaba en la escalera de servicio y en la soledad de esa penumbra repasaba las cuentas. Mandaba cada mes una parte a su madre, en un sobre, con la misma letra temblorosa que pedía perdón por estar lejos. No era orgullo, era necesidad. Camila, por su parte, sabía ejercer la sonrisa con precisión. En público era un ángel de beneficencia. En la intimidad, cuando las puertas se cerraban y el silencio hacía eco, su voz se tornaba corta y áspera. Empezó por pequeñas humillaciones. Durante una cena familiar, ordenó a María que sirviera en platos distintos a los de la familia, como quien marca territorio con porcelana. En otra ocasión, frente a invitados, empujó la bandeja de María y dejó caer unas migajas sobre la alfombra del recibidor, señalando la torpeza con una risa fina que despedazó la dignidad de la mujer en segundos. María aguantó. Había aprendido a sostener las humillaciones en una mano, mientras con la otra sujetaba a 2 niños. Los primeros signos en los cuerpos de Lucas y Mateo llegaron en forma de letargos. Uno de los niños, que antes corría como un rayo, empezó a quedarse mirando la punta de los zapatos de su madre, con la mirada lenta y los ojos húmedos.
Mariana, así le decían en confianza, notó que las manos de Mateo temblaban cuando la acariciaba, que sus pupilas parecían más grandes, como si el mundo se hubiera hecho más pesado para él. Eran marcas que no se ven en las fotos: la ausencia de gesto, el sueño pesado a la mitad de la tarde, la incapacidad de gritar de forma espontánea. A María se le partía el alma en silencio. No hubo un solo momento de revelación súbita. Las sospechas se cocinaron a fuego lento. María recorrió la casa como quien mide una geografía que no le pertenece. Abrió cajones para rebuscar pistas, recogió frascos que no olían a cosméticos, anotó las veces que las bebidas de los niños se quedaban sin beber y las botellas cambiaban de lugar. Una noche, recogiendo en la cocina, encontró una petaca pequeña con un gotero dentro, pegado con cinta en el estante alto, al lado de las copas de cristal. No estaba rotulada, pero olía a medicinal, a amargura disimulada. La guardó en su delantal como quien esconde una herida para no alarmar. No podía denunciar sin prueba. La acusación sin evidencia la haría a ella culpable de robo, de difamación. En una casa donde el dinero dictaba la verdad, la acusación era un lujo que solo se permitían los que no vivían en la cocina. María decidió actuar con cautela. Puso una grabadora vieja, pequeña, dentro del bolsillo de una chaqueta colgada en el estudio donde Camila celebraba reuniones sociales. Fue una decisión arriesgada. Si la descubrían, la dejarían en la calle sin más. La grabadora captó una hora de voz suave sobre mesas pulcras y planes, pero de entre las frases medidas emergió algo que la congeló. Camila murmurando detalles, practicando como quien ensaya una confesión que nadie debe oír fuera del guión. Con las gotas serán dóciles, dijo en una de esas repeticiones, como si se convenciera a sí misma. Una vez internados, nadie sabrá del testamento. Alejandro no se entera hasta que todo esté firmado. La voz era helada por su naturalidad. La evidencia no era todavía un documento legal, era solo una pieza de audio con un susurro. Sin embargo, para María fue la prueba de que existía un plan. Guardó el archivo en el teléfono que le había prestado la señora de la limpieza vecina, lo respaldó en un pendrive viejo y llamó a su amiga que trabajaba en un consultorio, con la esperanza de obtener una palabra que le diera legitimidad. Le dijeron: si alguien administra una benzodiazepina a un niño, los efectos son somnolencia, descoordinación, reducción de la reactividad. Debes tener una muestra. La grabación puede ser un indicio, pero sin más pruebas no es suficiente. Era prudente, y esa prudencia era una derrota. Sin pruebas médicas y sin un testimonio que obligara a revisiones, la palabra de María sería frente al mundo una acusación de una empleada a la que se le podía señalar la ambición o la emotividad. Cuando María decidió hablar con Alejandro, vino la primera barrera: la ceguera emocional del hombre rico ante lo que acontece tras sus paredes. Alejandro San Román era un hombre que había aprendido a delegar la vida. Su empresa le dictaba la agenda, su entorno le marcaba la moral, y el amor que había por su prometida era más parecido a una costumbre que a una convicción maternal. Cuando ella mencionó las gotas, la escuchó como quien escucha un problema doméstico que la secretaria resolvería. «Hablaré con Camila», dijo, con la misma voz que empleaba para marcar reuniones. No la creyó, o mejor dicho, creyó que su mundo había sido traicionado por alguien que vociferaba sin pruebas. Camila, con su cara de porcelana, supo disfrazar la crueldad con una suficiencia que sonaba a verdad. «María está agitada», dijo Camila frente a él. «Le he visto mirar el bolsón de mis pertenencias. Nos faltan cosas». Alejandro decidió confiar en quién era su pareja en el altar por celebrar. Decidió cerrar la puerta. Era menos hiriente que enfrentarse a la posibilidad de que su propia casa fuera un campo de batalla. Pero incluso en su ceguera, Alejandro no era indiferente a todo. Sus maneras silenciosas, esos pequeños actos que en la casa pasaban desapercibidos, eran señales de que, en algún recodo de su corazón, existía una valoración de la mujer que limpiaba. Una tarde, después de un acto de caridad donde Camila había posado con niños de sonrisa estudiada, Alejandro pasó por la cocina y dejó un sobre la mesa. No fue una dádiva teatral,
Dentro había dinero extra y una nota breve con una caligrafía que no era la suya, una frase que decía: «Para tu madre, que la vida sea más fácil». Nadie vio al millonario dejar el sobre. María lo encontró al terminar su turno y por primera vez en semanas se permitió llorar en silencio con la frente apoyada en la madera de la mesa. Aquellos gestos fueron contradictorios. Alejandro no la defendió cuando la necesitó, pero ahora dispensaba pequeños auxilios sin alardes. Había otras señales. Una vez ordenó al jefe de seguridad, Rigo, que dejara siempre una caja de galletas en la despensa de la planta baja. Otra vez pidió que el calentador se dejara más tiempo encendido en la habitación donde la niñera solía descansar. No eran heroísmos públicos, sino mínimos reconocimientos que alguien con poder podía evitar. A María le bastaron para creer que, en algún sitio, alguien veía su trabajo como algo más que manos y platos. No sabía, sin embargo, que Alejandro también mantenía medidas de seguridad en la casa. Cámaras domo ubicadas en halles y entradas, contratadas por una mezcla de prudencia y miedo a lo que su apellido atraía. Pero esas cámaras permanecían para ella como faros impasibles que iluminaban a quien ya estaba en la lista de los vistos. La escalada de crueldad de Camila fue en aumento. Primero fueron burlas, luego retiradas de cariño que humillaban a los niños. En ocasiones les daba de comer con la mano y los obligaba a mirar cómo los presentes elogiaban su educación. En otras, aspiraba con voz cuidada a hablar con amigos sobre la posibilidad de que uno de los gemelos necesitara un tratamiento que no dejara secuelas visibles. Las palabras eran trampas. El plan avanzaba como una gota que corroía la roca. María, desesperada por más pruebas, empezó a ser metódica. Guardaba los vasos que Camila usaba, cubría los juguetes por si encontraba rastros, y una noche descubrió algo que la dejó sin aliento. Un frasco con restos de un líquido ambarino, escondido en un cajón de la habitación principal. El frasco estaba etiquetado con la palabra «gotas», y la tapa tenía restos de lo que pudo ser un sedante. María lo escondió en su delantal y, temblando, buscó a alguien que la apoyara. No llevaba pruebas clínicas, apenas el olfato y la intuición. Decidió que era hora de hablar de nuevo con Alejandro, esta vez con algo que pudiera hacer sonar la alarma. Su segunda entrevista con él no fue más fácil. Alejandro la recibió en su oficina, un cuarto amplio con vista al jardín, donde todo parecía calculado para la comodidad de quien tiene tiempo. Ella extendió la mano con el frasco envuelto en una servilleta. «Encontré esto», dijo. Sus palabras, más que fuerte, fueron limpias. «No sé qué es, pero no es para niños». Alejandro frunció el ceño con esa expresión que no duraba, que se quedaba en el borde de la preocupación y volvía atrás. «¿Por qué no lo dejaste en su sitio y viniste a hablar con Rigo? ¿Por qué meter a sospecha a su prometida?» Camila, en la atmósfera del recuerdo, había sido ya defendida en su mente. El millonario temía menos la posibilidad de que su prometida fuera cruel y más el desgaste del escándalo que quebrara su mundo. María salió de la oficina sin la certeza de haber sido escuchada. En su bolso, en lugar del frasco, había un vacío que era más temible que la evidencia ausente. Camila, astuta, había previsto aquello. Había cultivado a Alejandro con regalos que no exigían disculpas y con sonrisas que tenían la frialdad de las corrientes. Hacerla caer en una trampa para incriminarla sería sencillo para quien ya sabía fingir el afecto. El plan definitivo de Camila fue sutil y perfecto en su maldad. Una tarde, cuando la mansión estaba adornada por invitados y la cámara social tomaba imágenes de un cumpleaños que ella organizaba para la beneficencia, Camila dejó caer accidentalmente un anillo de brillante en la falda de María, mientras ésta servía el té. Todos vieron el brillo. Nadie vio cómo, en segundos, la mujer de reluciente sonrisa anunció con voz cortante: «¿De dónde sacaste esto? ¿Qué haces con mis cosas?» La palabra robo flotó, pesada y rápida. María tuvo miedo. Rigo, el jefe de seguridad, tomó su teléfono sin preguntarle, y con una dureza que la dejó muda, lo arrojó contra una esquina de mármol. El celular explotó en 1000 luces. Los datos, el audio, la prueba, todo quedó reducido a un recuerdo luminoso.
Fue una escena que pudo haberse resuelto con la palabra de un señor que por fin había empezado a mirar. Alejandro apareció en el pasillo, pero sus ojos estaban velados por la necesidad de creer en la versión que le devolvía la casa sin grietas. Camila lloró con teatralidad. Intentó robarme delante de mis invitados. Alejandro, no lo tolero. Él optó por lo que le ofrecía la menor disrupción, creer en la mujer de quien esperaba un futuro y expulsar a la incómoda que apenas hacía ruido. María fue despedida con una carta redactada por manos legales que no leyeron su historia. Rigo la escoltó hasta la puerta de servicio, y la salida fue más un acto protocolario que una despedida. La casa volvió a su brillo y a sus murmullos. Lucas y Mateo, que jugaban en un rincón con piezas de madera, no entendieron por qué su voz de consuelo se extinguía. Uno de ellos levantó la vista y con la clarividencia de la inocencia preguntó, ¿María se queda? Camila hizo una mueca y dijo, se va. Ahora todo estará mejor. Entre las paredes de la sala, la mentira se acomodó como un mueble más. María salió con una bolsa pequeña donde había recogido su delantal y un envase de vidrio que no había tenido tiempo de destruir. Aquel frasco con el gotero, que ahora tenía encima la cinta con la cual lo había escondido. La lluvia la sorprendió en la avenida principal y pareció un alivio. Lloró en la acera no por la humillación, a esa ya estaba acostumbrada, sino por la impotencia de perder a los niños que no eran suyos, pero por quienes daría la vida. En su bolsillo, el pendrive con la grabación seguía intacto. Era un hilo frágil que le podría volver a la mano la posibilidad de justicia. No sabía aún cómo convertir un hilo en una cuerda que atase a la verdad. Lo que María no percibió en ese cruce de días fue la mirada de Alejandro desde el ventanal del segundo piso. No fue una mirada pública ni grandiosa, fue un gesto pequeño. Él observó cómo la mujer que limpiaba la casa se marchaba bajo la lluvia, el rostro empapado, y la dignidad intacta en la forma en que apretaba la bolsa. Por un instante, Alejandro pensó en el sobre que había dejado semanas atrás, en las noches en que se había sorprendido, pensando en la manera en que ella cantaba bajito para calmar al menor. No supo si lo que sentía era culpa o reconocimiento. Sabía, sin embargo, que aquella mujer había dejado más que platos limpios. Había dejado un modo de cuidado que su prometida no sabría imitar. En su bolsillo quedó una figura constante, el recuerdo de la ternura con la que María había acariciado a su hijo. El día después, a su despedida, María caminó con los zapatos empapados y la determinación en la boca, como si fuera una medicina amarga que debía tomarse. No tenía un plan claro, tenía un impulso. Se sentó en la banca donde solía esperar la camioneta que la llevaba al servicio y escuchó la voz del pendrive que se reprodujo en un aparato prestado, la grabación de Camila, hablando con naturalidad sobre las gotas y el plan de internar a los niños. La voz en el audio tenía una calma que helaba. Cuando no estén bien, la clínica dirá lo necesario. Todo será por su bien. Era una confesión accidental, una rutina transformada en prueba. María sintió por primera vez cerca la posibilidad de venganza convertida en justicia. No imaginó que detrás de ella, en la ventana del despacho, Alejandro despertaría a un viejo instinto. Revisar. Por horas, su mente trabajó con piezas sueltas. La nota, las pequeñas atenciones, el sobre, la queja de Camila, la sonrisa ensayada junto a su promesa. Había en él una contradicción que no se resolvía con etiqueta o con apariencia pública. Decidió, en un gesto que sorprendió incluso a su propio cuerpo, pedir que revisaran el material de la cámara domo del vestíbulo y del estudio. No fue un acto público, sino una medida trivial de seguridad que, sin embargo, llevaría una pregunta consigo. ¿Estaba dispuesto a mirar lo que la evidencia pudiera mostrar? María, ajena a ese movimiento, buscó una clínica donde pudieran analizar el frasco. Aprendió a hablar con alcaldes y médicos que protegían su voz con reservas. Le dijeron, podemos hacer una prueba si traes el envase y una cadena de custodia. Además, sería importante hacer un peritaje a los niños si presentan síntomas. Pero sin acceso a los menores, sin permiso para tocar la vida del niño que la reclamaba en secreto, todo parecía un circo de puertas cerradas.
La ley, para entonces, era un pasillo burocrático que requería pruebas que ella no podía garantizar sin exponerse más. En la casa, Camila celebró su victoria con champán y palabras que sonaban como un corte final. «Nada ni nadie nos detendrá», dijo, con esa seguridad que solo tienen los agresores cuando nadie mira. Pidió a Rigo que destruyera el teléfono de María, convencida de que había enterrado la voz que la amenazaba. Fumó lentamente, saboreando la paz que da la impunidad. Esa noche, María no se durmió en la pensión donde trabajaba un par de casas más abajo. Repasó mentalmente el audio, la secuencia de pasos que la llevarían a la clínica y el modo en que podía proteger a los niños sin convertirse en acusadora sin prueba. En su bolso el frasco parecía pesar más que la lluvia. Decidió volver a entrar a la mansión una última vez para recuperar las cosas que la unían a los niños. Un libro de cuentos, una bufanda pequeña, una foto donde Mateo le sonreía con los ojos cerrados. Entrar significaría robar, para algunos. Para ella sería un acto de amor. No pensó en la ilegalidad con la obstinación de quien piensa únicamente en aquello que salva vidas. Lo que María no sabía era que Alejandro, en su despacho, ya había ordenado una revisión discreta de las cámaras en la noche anterior. No sabía que el millonario había visto fragmentos de rutinas en las que la niñera no solo limpiaba, sino que consolaba, que cuidaba, que ofrecía algo que el dinero no compraba. No supo tampoco que una decisión pequeña, mandar a Rigo a cambiar la grabación de las cámaras por seguridad rutinaria, había sido pospuesta por Alejandro con un motivo que no compartía con nadie. Quería ver, sin que nadie supiera que lo hacía, quién era realmente la mujer que le sonreía con la boca, de quien tiene poco tiempo para simular. Era una verificación íntima, un acto de curiosidad humana que rozaba la responsabilidad de un padre. María entró esa noche por la rejilla de servicio de la cocina, con las rodillas mojadas y las manos temblorosas. La mansión olía a cera y a perfumes. Las luces del hall eran fachadas de historias. Ella se movió como un fantasma conocido en ese laberinto. Pasó por la cocina, recogió el libro, dejó la foto en el bolsillo y en un impulso fue al estudio. Necesitaba algo que comprendiera el plan de Camila. Una prueba que alguien con autoridad aceptara. Tal vez el pendrive con la grabación. Tal vez el frasco. Tal vez algo que no supiera dónde buscar. En el silencio, todo parecía posible. No llegó a completar su objetivo. Un ruido le heló la sangre, pasos apresurados y el eco de tacones interrumpiendo la calma. Camila entró en el estudio con la sonrisa preparada para el público, pero con los ojos encendidos por la ira. «¿Qué crees que haces aquí?», preguntó, y en la misma pregunta ella desarmó cualquier dignidad pública que María pudiera exigir. La escena pasó como una ráfaga. Insultos controlados, amenazas que no llegaban a la violencia física, pero que eran más devastadoras porque desnudaban el futuro. Rigo apareció en el umbral con una linterna y miró la bolsa de María. Encontró el frasco, la foto, el libro. La mano de Camila fue rápida. Sacó un anillo de su joyero y lo dejó caer en el bolsillo del delantal. «La sorpresa», dijo, con una calma calculada. Ella estaba buscando perturbar la casa. Hagan lo que sea necesario. María sintió el mundo arrugarse. Rigo la agarró con rudeza y la arrojó fuera de la casa, como si la limpiara con manos que no soportaban la suciedad de una acusación. Al salir, el frío de la noche le devolvió el sentido. La lluvia la golpeó, y la ciudad pareció abrirle la boca para tragársela. El teléfono que llevaba, con la grabación, ya no era suyo. Rigo lo había quebrado, y el pendrive había desaparecido. Camila guardó su cara de porcelana y frente a Alejandro, quien había llegado en el revuelo de la escena pero aún no había revisado las cámaras, dijo su versión medida. «Intentó robarme un anillo delante de los invitados. Alejandro, no puedo permitir que esto continúe». De nuevo la decisión pública fue cerrar la casa a la acusación. Alejandro miró a María con ojos donde la duda titilaba y no alcanzaba a convertirse en decisión. Eligió el orden, eligió la promesa. Ordenó que la expulsaran con una discreta nota de despido. Para él el amor por Camila parecía sobreponerse a la presencia silenciosa de la mujer que cuidaba a sus hijos. A su manera,
Sin darse cuenta, Alejandro ya conocía el corazón de María. La había observado, le había dejado pequeñas monedas de reconocimiento, pero no había levantado la mano para sostenerla en el momento en que la verdad pedía un gesto. Su conocimiento era íntimo pero pasivo, un reconocimiento que no bastaba si la evidencia física no aparecía. María, expulsada, se refugió bajo un puente y dejó que la lluvia secase sus lágrimas. No era la primera vez que la alcanzaba la traición del mundo, pero esta vez llevaba en el bolsillo la semilla de algo que podría germinar. La grabación ya había salido del teléfono. No estaba destruida. Un audio diminuto, escondido, resguardado en manos de una amiga. La posibilidad aún existía. Si las cámaras del domo habían sido revisadas por Alejandro, si su instinto de no cerrar los ojos frente a la duda lo llevaba a reproducir aquello que veía detrás de sus paredes, la verdad podría volver a tocar la puerta de la casa. La historia se quedó ahí, en el filo. María con el pendrive imaginario en la mano del alma, Alejandro con una curiosidad velada y una voluntad de ver que todavía no se manifestaba del todo, Camila con su sonrisa inquebrantable y sus planes intactos, y los gemelos que seguían siendo, sin saberlo, monedas de cambio en un juego que los adultos decidían. María cerró los ojos y juró, no en voz alta sino como quien promete en secreto, que no permitiría que el silencio matara a los niños. No sabía cómo se haría, ni cuánto le costaría, pero la palabra volver se alojó en su boca como una medicina. Afuera, la noche continuó. Adentro, alguien dejó una puerta abierta sin saber el secreto que estaba por entrar. El crepitar de la mansión la llamaba como un eco. Y Alejandro, en su despacho, pulsó por primera vez la opción de revisar grabaciones antiguas sin anunciarlo a nadie. No sabía aún qué encontraría. Sabía, sin embargo, que algo había cambiado. La mujer que limpiaba la casa ya no sería la misma después de esa noche, y él a su manera ya conocía su corazón. María volvió a la mansión como quien regresa a un lugar que le pertenece por derecho afectivo y no por papeles. La noche estaba húmeda y las luces del vecindario habían apagado sus sonrisas. Ella se movía con la cautela de quien entra en la casa de sus sueños ajenos sin reclamar más que unos minutos. No buscaba venganza sino pruebas. No quería exponer su dolor, solo rescatar a los dos pequeños que seguían siendo su razón para arriesgarlo todo. Entró por la rejilla de servicio, el mismo hueco por donde había salido días antes con el corazón hecho trizas. La cocina aún conservaba el olor a cera y el brillo de las ollas pulidas. María sabía dónde estaban las cosas. Su relación con la casa era casi de memoria. Guardó el frasco en el bolsillo interior de su delantal, con la mano que temblaba solo de emoción controlada. Fue al cuarto de juegos, buscó el viejo libro de cuentos y, como antes, dejó que la sonrisa de los niños fuera su mapa. Lucas dormía en un sofá pequeño con la cabeza recostada sobre una almohada que olía a leche. Mateo jugueteaba con un camión que chirriaba. Los besó suavemente, los arropó, les cambió la camiseta que les pegaba demasiado a la piel, por si acaso las gotas hubieran pasado inadvertidas. Les dio agua y les ofreció fruta que había robado de la alacena. Para ella, robar alimento era robar esperanza. No tuvo tiempo de más. La puerta del estudio se abrió y, como si estuviera siguiendo un guión aprendido, Camila apareció con su vestido oscuro y la misma sonrisa que sabía desmontar a cualquiera. No dijo palabra de más. La presencia fue suficiente para que el aire cambiara de textura. Camila cruzó la habitación con la languidez de quien mueve piezas en un tablero y vio a María con los niños. En el rostro de la mujer se dibujó una falsa sorpresa que sonaba perfecta. «Otra vez aquí», proclamó con esa voz de quien ha aprendido a hacer del reproche profesión. Sus tacones marcaron el silencio. María no respondió. De su delantal sacó el pequeño frasco y lo dejó sobre una mesa, con la intención de exponerlo ante la mujer y confiar en que la verdad ahora tendría testigos. Camila lo miró con una mueca que dejó entrever diversión. Fue entonces que, confiada por la rueda de su propia maldad, se sentó en la butaca del estudio y comenzó a hablar en voz alta por teléfono,
con una amiga de la alta sociedad, como quien enumera planes sin miedo a que nadie escuchara. La conversación fue una serie de frases que, fuera de contexto, podrían sonar vacías. Juntas, eran un plan cruelmente claro. «Sí, queda todo preparado», dijo Camila con esa tranquilidad con la que se prescribe venenos. «Solo unas gotas cuando tomen la merienda. Que parezca sueño, fatiga. El médico lo dirá como agotamiento o algo de alergia. Luego, justificamos que el hospital recomienda un régimen que incluya un ingreso temporal. Cuando todo esté tranquilo, el testamento lo arreglamos». Rió, y ese sonido fue tan natural que le heló la sangre a María. La cámara domo del hall, que Alejandro había ordenado no tocar hasta revisar personalmente aquel fin de semana, no era para Camila más que un objeto inerte. Ella no sospechó que la lente silenciosa, instalada en un lugar alto y discreto, cubría esa parte de la casa ni que alguien la estaba revisando ahora mismo. Alejandro, desde su despacho, había decidido que la mejor forma de afrontar una sospecha era con paciencia y cautela. No quería que la reacción fuera precoz y permitiera a la acusada borrar pruebas, manipular testimonios o acusar a María de mentirosa. Por eso dejó que la cámara siguiera grabando, que el tiempo hiciera su trabajo y que la verdad hiciera el resto. En aquel instante, cuando la voz de Camila se dejaba escuchar sin sospecha, Alejandro ya estaba frente a la pantalla con los ojos fijos en el movimiento minúsculo del salón. Había pasado noches sin dormir, repasando la escena de la niñera que cantaba bajito en la noche y los pequeños gestos que lo habían tocado. Había dejado 2 sobres discretos con dinero en la mesa de la cocina y había pedido al jefe de seguridad que no entregara toda la información a nadie. No era que no sintiera vergüenza por no haber actuado antes, era que, como dueño de tantas razones, había descubierto que el peso de una acusación falsa podía aplastar la vida de una mujer inocente tan rápido como la impunidad aplasta la de los culpables. Su estrategia había sido lograr pruebas irrefutables. Ahora, frente a su pantalla, la paciencia daba frutos. El video mostró detalles que, sin la luna a su favor, quedaron como pruebas. Camila habló de las gotas y de cómo administrarlas mezcladas en el jugo. Detalló tiempos y dosis. Repitió la certeza de que la clínica iba a recomendar un internamiento preventivo. En un momento, caminando hacia la cocina, abrió un pequeño frasco y sopló sobre el cuentagotas como para demostrar un gesto doméstico, y la cámara registró el movimiento de sus manos y el brillo de la tapa. Alejandro vio cada segundo con la tensión de quien se despierta del letargo. No hubo teatralidad en su reacción. Hubo, en cambio, la decisión fría de quien sabe que cualquier movimiento precipitado puede enturbiar una causa justa. María, dentro de la casa, sintió que el mundo se reducía a la respiración de los niños. No sabía que el hombre que había dejado un sobre para su madre la estaba viendo. No sabía que la mirada que la había acompañado en pequeños gestos no era indiferente. Creyó que la única posibilidad era ser descubierta y paga por su atrevimiento. Camila, por su parte, oyendo la conversación, no ocultó su desprecio. Avanzó hacia la bandeja de meriendas y con un gesto casi teatral mezcló supuestamente una gota del frasco en un vaso para los niños, como quien prepara un remedio inofensivo. Su intención quedó filmada. Un segundo después, sin dudarlo, y con el cinismo propio de quienes creen intocables, se volvió hacia la puerta y dijo: «Eso es todo, querido. Solo algún sueño esta tarde». Luego sonrió, porque una sonrisa puede tapar muchas culpas. Alejandro no esperó. Fue rápido pero no imprudente. Llamó a Rigo en privado y le ordenó que mantuviera la calma, que protegiera a los niños y que, bajo ninguna circunstancia, permitiera que Camila abandonara la casa o destruyera elementos claves. Rigo vaciló. Su lealtad había sido comprada con comodidades, pero no era de hierro. La evidencia del video y la posible presencia de los niños en riesgo activaron algo que tenía de humano: la conciencia. Obedeció, y al hacerlo se movió entre la casa, como quien ahora sabe que su trabajo no es solo de seguridad física, sino moral. Alejandro no llamó inmediatamente a la policía,
porque quería preservar la cadena de custodia de la evidencia, quería que todo quedara documentado y que nadie, ni la defensa de Camila, pudiera argumentar manipulación. Ordenó que la escena quedara intacta y que se pidiera la presencia de unidades médicas y peritos. Pidió también que a los niños no se les tocara hasta la llegada de especialistas, salvo que su estado lo exigiera. Sabía que la seguridad y la legalidad eran hermanas necesarias para alcanzar una condena. Mientras tanto, María no se dejó atrapar por la paralización. Había venido por los niños y por una prueba que la liberara del silencio. Vio a Alejandro aparecer en el umbral con paso decidido, sin ruido de cámaras ni comentarios de escena, simplemente con la firmeza de quien, por fin, ha decidido hacer lo correcto. Sus ojos encontraron los de ella, y por primera vez en la historia reciente de la casa, hubo reconocimiento. No fue la mirada de un hombre enamorado de la idea del amor. Fue la de un padre que finalmente entendía qué clase de cuidado su familia necesitaba. No hizo preguntas. Con un gesto rápido, tomó a los niños y los condujo fuera de la habitación hacia una zona segura, donde el personal médico entró para evaluar. La escena se volvió un torbellino controlado. Ambulancias, peritos, un equipo de urgencias que no perdió tiempo en identificar signos. En el hospital se activó el protocolo pediátrico para intoxicaciones. Se tomaron muestras de sangre y orina a los gemelos con el consentimiento de Alejandro como tutor. Se inició monitorización y se administró tratamiento de soporte. Los médicos hablaron con prudencia, explicando que si bien la presencia de benzodiazepinas puede confirmar sedación, el tratamiento incluye observación, medidas de soporte y, en algunos casos, la administración de flumacenil bajo condiciones estrictas por los riesgos que conlleva. Dijeron que era necesario un examen toxicológico y que había que mantener a los niños en observación hasta obtener resultados. Fueron palabras técnicas dichas con suavidad, que en la práctica sonaron como promesas de lucha. La policía, avisada a tiempo y con un paquete de pruebas que incluía el video de la cámara Domo y el frasco encontrado por los peritos en la habitación, actuó con orden. Camila fue retenida. Su rostro, que en gala parecía inmaculado, perdió la serenidad. Los periodistas que olfatearon la noticia comenzaron a rondar el perímetro, pero la información oficial se mantuvo contenida en manos de las autoridades. Se prefería la investigación a la especulación. Rigo, que al comienzo había parecido una pieza de metal inerte, declaró ante la fiscalía que había visto movimientos inusuales y que había accedido a órdenes contradictorias, pero que aquella noche había respetado la instrucción de su patrón. No fue una admisión dramática, sino un testimonio que ayudó a construir el expediente. En los días siguientes, la casa se llenó de peritajes. Los técnicos del laboratorio forense confirmaron la presencia de metabolitos compatibles con benzodiazepinas en la sangre de los niños. El frasco analizado presentó residuos que coincidían con la sustancia hallada en las muestras. Las escuchas y la grabación de Camila, hablando de las gotas, fueron transcritas y certificadas. Todo ello hizo que la fiscalía tuviera los elementos suficientes para solicitar una imputación formal: intento de envenenamiento agravado por la condición de menores, abuso de confianza y coacción. La defensa intentó objetar la cadena de custodia de ciertas pruebas, pero la meticulosidad con la que Alejandro y su equipo habían procedido selló la credibilidad del procedimiento. El proceso judicial fue un ejercicio de paciencia. María, que temía ser puesta en el ojo del huracán mediático, decidió colaborar con la investigación de forma controlada. No buscó protagonismo. Quería que los niños se recuperaran y que la verdad saliera a la luz sin más dramatismo que el necesario. Cuando llegó el día de la audiencia preliminar, se sentó en la sala con la ropa sencilla que siempre la acompañó y con una serenidad desgastada por las noches de insomnio. Alejandro asistió, pero su papel ya no era el de un mecanismo de evasión. Estaba ahí como testigo irresponsable, dispuesto a decir que había fallado en algo importante: no haber levantado la mano cuando la evidencia inicial lo pedía. Su declaración fue un punto de quiebre. Frente al juez, Alejandro habló con claridad. Contó que había visto actitudes de Camila que le despertaron inquietud,
que había dejado pequeños gestos de ayuda a María, sin comprender del todo su peso, que había optado por la cautela para evitar comprometer la investigación y que al revisar las cámaras y escuchar la conversación que ahora era prueba, entendió que su propio ego y su deseo de no hacer un escándalo lo habían paralizado por un tiempo que pudo haber sido fatal. Sus palabras no pretendían absolverse, buscaban asumir la responsabilidad de su posición y convertir esa culpa en acción. Conocía su corazón, dijo en un momento de la audiencia, y la frase resonó no como una declaración romántica, sino como un reconocimiento público. Él había visto el modo en que María cuidaba, su entrega silenciosa, y su silencio lo había acusado a él mismo. Esa confesión fue un golpe ético que removió la opinión pública y cerró muchas puertas a la defensa. La audiencia se convirtió en un proceso en el que la verdad, pieza por pieza, fue armando un cuadro poco disputable. Los peritos presentaron sus informes, los médicos describieron las reacciones de los niños y las medidas de urgencia, y la grabación de Camila fue reproducida bajo los protocolos judiciales que la validaron como prueba directa de intención. La defensa intentó argumentar que se trataba de frases sacadas de contexto o de juegos de poder propios de una relación de pareja, pero la concatenación de hechos, frascos encontrados, testigos, residuos hallados y el estado clínico de los gemelos fue demasiado sólida. La reacción social fue intensa. En los medios la imagen de Camila cambió de elegante benefactora a acusada implacable. Sus apariciones públicas fueron canceladas, los patrocinios se retiraron y las amistades conservadoras la alejaron. El juicio atrajo miradas no por morbo, sino por la necesidad de ver cómo se administraba la justicia, en este caso donde el poder económico había servido, hasta entonces, como escudo. No faltaron voces que se preguntaran por qué Alejandro no había actuado antes. Otras defendieron que su prudencia permitió un expediente más limpio. Lo cierto es que la sentencia, cuando llegó, no fue simbólica. El juez consideró probado que existió intención y disposición para causar daño, y dictó una pena que incluyó prisión y la obligación de reparar el daño moral y económico, además de sanciones accesorias que impidieron a Camila volver a acercarse a menores y la sometieron a terapias obligatorias mientras durara su condena. La condena tuvo un efecto liberador para María, que vio en ella una forma de justicia que no siempre llega. No celebró con alegría frívola, su alivio fue profundo y doloroso a la vez. Había perdido días, noches y estabilidad, sin contar la humillación, pero había ganado la garantía de que los niños estaban fuera de peligro y de que la verdad, por lo menos en ese capítulo, había sido escuchada. Alejandro, por su parte, no buscó protagonismo en la reparación, sino que la convirtió en acción concreta. Ofreció a María un contrato laboral estable, con salario digno y beneficios. Dispuso que se redactara a nombre de la madre de María una escritura de una casa donde pudieran vivir dignamente, y pagó por los tratamientos psicológicos de los gemelos para asegurar su recuperación progresiva. El gesto más público fue una carta que Alejandro pidió que se leyera en un acto íntimo. Agradeció el valor de María, habló de las fallas de su propia inercia y prometió que su hogar sería un lugar de protección a partir de entonces. No hubo palabras grandilocuentes, había honestidad contenida. María recibió la carta como quien recibe una bocanada de aire después de una inmersión larga. No buscó aplausos, buscó que la vida de los niños volviera a ser simple, juguetes, risas, siestas que no tengan miedo. Rigo, cuya presencia había sido ambivalente, se presentó ante la fiscalía con un relato completo. Admitió haber destruido el teléfono de María por orden de Camila y fue sancionado administrativamente. Su arrepentimiento no borró los hechos, pero su colaboración posterior para identificar conductas y para recuperar lo que pudo en su poder ayudó a cerrar el círculo de responsabilidad. Su historia fue una de las tantas en las que la lealtad se comprueba no por el dinero, sino por la conciencia en el momento de la prueba. Meses después, cuando la casa recuperó el pulso de una vida menos rota, los avances en la recuperación de Lucas y Mateo fueron pequeños pero firmes.
risas que volvieron por la tarde, dibujos de colores que antes no existían, una comida que ya no tenía que ser medida por si alguien la envenenaría. Los daños psíquicos se trataron con terapia y con paciencia. Nadie prometió milagros, pero los hitos cotidianos fueron celebrados como victorias. Mateo aprendió de nuevo a correr sin detenerse. Lucas recuperó la capacidad de sorprenderse con un insecto que se posaba en el papel. La reparación social a María no fue un acto de caridad, sino de reconocimiento. Alejandro firmó la escritura de la casa a nombre de la madre de ella, con la calma de quien entiende que el dinero no compensa el tiempo perdido, pero que puede ayudar a reconstruir seguridad. Instituyó además un fondo para la educación de los niños y para la formación profesional de María, porque la dignidad pasa por la autonomía. En una ceremonia sencilla, un día de cielo claro, Alejandro se inclinó ante ella y le pidió que siguiera cerca de su familia, no por obligación, sino por reconocimiento. María aceptó con la mirada baja y la sonrisa temblorosa que acostumbraba. No necesitaba coronas, necesitaba certezas, y esas comenzaron a llegar una por una. El juicio dejó además una enseñanza pública, que la verdad se sostiene en pruebas, en la valentía de quienes arriesgan y en la responsabilidad de quienes, como Alejandro, no pueden permitirse el lujo de mirar para otro lado si pretenden llamarse padres. En entrevistas posteriores, Alejandro habló de la ceguera que había tenido, de cómo el amor por una idea puede engañar a la vigilancia moral. No pidió perdón al modo teatral, buscó explicarlo y mostró los actos que corregían la inercia, medidas de cuidado permanente, protocolos internos que protegieran a cualquier miembro vulnerable de la casa y un compromiso público para apoyar políticas contra el abuso en entornos domésticos privilegiados. Camila, en su fase de caída, intentó reconstruir una defensa con recursos legales y con argumentos que buscaban minimizar su responsabilidad. Se aferró a la idea de una fama que la sostenía, pero la fama no pudo reemplazar la evidencia. En prisión, y lejos de los salones que favorecían su postura, pasó a ocupar un lugar de ausencia que solo a veces se mitigaba con cartas de abogados. Su caída fue rápida en términos sociales y pesada en términos personales. Hubo quien buscó explicaciones que pasaran por patologías o presiones. La justicia escuchó a los peritos y dictó sentencia acorde a las pruebas. No hubo complacencia. En la calle, la vida de María cambió sin dramatismos. Su rutina ahora tenía un contrato, un sueldo y un futuro que podía planear. Hubo quienes la miraron con curiosidad, otros con envidia, pocos con la empatía verdadera que ella merecía. Pero la fuerza encontrada en los pequeños avances bastó para que no se dejara seducir por la mirada ajena. Compró un paraguas nuevo con parte del dinero que Alejandro le había entregado en privado para los trámites de la mudanza de su madre. El gesto fue simple y tuvo el valor de un ritual que cerraba una etapa de necesidad. El tiempo fue acomodando las heridas. Hubo retrocesos, noches de miedo y preguntas que no encontraban respuestas. La terapia, los apoyos y la compañía transformaron el dolor en constelaciones de sentido. Lucas y Mateo, con una recuperación paulatina, comenzaron a visitar la escuela con horarios cortos, a jugar en la plaza y a compartir helados sin culpa. Alejandro, atento y sin grandilocuencias, mantuvo su promesa de presencia paterna, no como una obligación impuesta por la culpa, sino como un trabajo de cada día. El picnic final fue una escena de sencillez. Se preparó bajo un árbol del parque donde, tiempo atrás, Lucas y Mateo habían corrido con el viento. Había tortas pequeñas, un mantel de cuadros y una pelota que rodaba de un lado a otro. María llegó con una canasta, y aunque había quienes podrían haber supuesto un banquete de reconciliación pública, todo fue doméstico y pequeño. Alejandro en esa ocasión no dio discursos. Se sentó en el césped, jugó con los niños y dejó que la vida hablara por sí misma. Rigo se quedó a distancia, con un gesto de disculpa que no pretendía ser borrón, sino aprendizaje. En el intercambio de miradas que se dieron, hubo un reconocimiento que valía por todo lo anterior. Alejandro, de pie, frente a la mujer que había arriesgado su libertad por 2 vidas, confirmó en un gesto público
lo que había sabido en secreto desde hacía tiempo. Le dijo a María sin alaracas que la había visto siempre en sus actos más pequeños y que ahora entendía que conocer su corazón exigía algo más que mirarlo. Exigía actuar para defenderlo. No prometió ser un héroe, prometió ser consecuente. La frase que tituló aquel relato no fue en última instancia una paradoja, sino una verdad compleja. La empleada limpiaba la mansión en secreto, sin saber por completo que el millonario había visto su corazón en la distancia. Él la había observado en los detalles que otros no notaban y había apoyado con gestos íntimos que, aunque insuficientes en la emergencia, formaron la base de una decisión posterior más firme. El reconocimiento entonces llegó en dos tiempos. Primero, en la observación silenciosa, después, en la acción responsable que tradujo la mirada en protección. María no se convirtió en protagonista de portadas. Recuperó con esfuerzo y con ayuda la tranquilidad que le permitía mirar el futuro sin miedo. Alejandro, por su parte, aprendió que el privilegio exige vigilancia y que la inercia ante la duda es complicidad. Los gemelos, cada día menos frágiles, dibujaron un futuro hecho de juegos libres y siestas sin temor. La casa, que antes tenía habitaciones silenciosas, volvió a llenarse de risas que no pedían permiso. Un atardecer mientras Lucas señalaba una nube con la seriedad de quien estudia mapas, y Mateo le daba un trozo de pan a una paloma, María se sentó un momento a mirar. Recordó las noches de lluvia bajo el puente, la humillación del anillo y la fragilidad de su teléfono quebrado. Recordó también el sobre con dinero que una vez apareció en la mesa de la cocina, la mano anónima que quiso ayudar. Sonrió sin vanidad. No necesitaba que el mundo la celebrara. Necesitaba que los niños estuvieran bien. Eso le bastó. Si alguien preguntara hoy por qué la verdad tardó en aparecer, la respuesta tendría matices. Alejandro conocía su corazón en fragmentos, en la manera de mecer a los niños, en la forma de cantar bajito para que se durmieran, en los sobres dejados sin alarde. Pero el reconocimiento completo pidió pruebas que sostuvieran la acusación y que protegieran a María y a los niños. Con todo, él no solamente conoció su corazón, acabó actuando para que nadie pudiera fingir su valor. Comparte si crees en quienes protegen a los inocentes y en la justicia que llega, aunque lo haga en su propio tiempo.